Ok, buenas tardes, bienvenidos para los que se fueron a su clase de campo. Esta es la segunda semana que ustedes van a llevar de su curso de recuperación de conocimientos. Es una repetición de la clase que tuvimos hoy de manera presencial, sus compañeros y yo. Y entonces esta segunda semana vamos a hablar de bioquímica, ¿de acuerdo? En esta segunda semana que nosotros vamos a platicar, vamos a hablar o vamos a empezar sobre la organización de la materia. El día de ayer yo pasé un listado de los temas que tenemos que revisar para el día de hoy, ¿ok? Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a empezar. En la clase nos presentamos. Entonces, mañana que tengamos oportunidad de vernos, vamos a presentarnos para que nos conozcamos bien. ¿Sale? De entrada me presento, ese es mi nombre, Mildred Ovilla Pérez, así se escribe. Y vamos a empezar con organización de la materia. Les puse allí también el temario y todos los temas que vamos a ver en la semana. Hoy llegamos hasta las características principales del CHOMPS y algo más. Y el día de mañana continuaremos con célula, definición, que ya más o menos lo abordamos hoy, los tipos que hay, su estructura y su función. ¿De acuerdo? Entonces, comencemos. De acuerdo, a manera de introducción, nosotros hablábamos que habían partículas subatómicas, ¿se acuerdan? Entonces, estas partículas subatómicas estaba el electrón, el protón y el neutrón, ¿sale? En donde nosotros dijimos que el neutrón, como puedes ver en tu pantalla que está parpadeando, los protones y los neutrones que están en círculos o en esferas azules, se encuentran en el núcleo y los electrones se van a encontrar orbitando alrededor del átomo. Entonces, con el descubrimiento del átomo, pudimos entender que había algo más. Y esto nosotros le llamamos materia, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita vamos en el primer paso, vamos a hablar sobre la organización de la materia y de esta organización de la materia voy a partir del protón, neutrón, electrón. Y estas les voy a llamar partículas subatómicas. Son la base, ¿de acuerdo? Después de esto, el que sigue es el átomo, la figura que tú ves en pantalla. De este átomo, entonces, siguen unos conceptos llamados elementos. Dentro de esto, antes de que pasemos a los elementos, nos vamos a hacer una diagonal y entonces vamos a hablar sobre materia, ¿de acuerdo? Nosotros hablábamos en el salón de clases que materia es aquello que ocupa un lugar y un espacio en un momento determinado. Es una masa que ocupa un tiempo, un lugar, un espacio determinado. Ok, ¿qué quiere decir? Que nosotros podemos estar en este momento en la silla en donde estás sentado, en la mesa donde está tu computadora, donde está tu teléfono. Y entonces, en ese preciso momento, ahorita, si llegara otra persona a querer ocupar la misma silla, la misma mesa y los mismos dispositivos, no va a poder. No, pero probablemente se siente encima de mi maestra. Puede ser, pero no va a estar sentado sobre la misma silla. Estará sentado sobre tus piernas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando esa persona o nosotros terminemos y nos vayamos y lleguen otras personas a sentarse aquí, entonces podrán ocupar el mismo espacio que nosotros, pero no en el mismo tiempo. En nuestro tiempo nadie más se pudo, ¿ok? Entonces a eso se le llamó materia. Para poder explicar esto, apareció un hombre que se llama Antoine Lavoisier. Antoine Lavoisier decía que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Y decíamos en el salón de clases, si yo como tortilla, pues va a salir tortilla, ¿no? No en el mismo color, consistencia y olor, pero va a salir, o sea, se transformó en otra cosa, ¿de acuerdo? Entonces, el papel de saber la estructura atómica como tal, ¿por qué necesito saber si hay protón, neutrón, electrón y cuántos átomos hay? Es la base para la química, la bioquímica y medicina, ¿ok? ¿Pudiera ser biología también, maestra? Claro, puede ser biología, ¿ok? Comprender la estructura atómica entonces nos desbloquea varios paradigmas para que nosotros podamos seguir entendiendo. Y entonces aquí puse una diapositiva donde justamente dice aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio, le vamos a llamar materia, ¿de acuerdo? Entonces, vámonos más adelante y
estos estados de la materia no lo vimos hoy en clase, lo vamos a ver el día de mañana, lo vamos a saltear y entonces nos vamos con los niveles de organización, ¿de acuerdo? Estos niveles de organización, ustedes ya ven en la pantalla donde dice partículas subatómicas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son esas partículas subatómicas? Ya dijimos, protón, electrón, neutrón, ¿de acuerdo? En donde los protones y los neutrones se van a encontrar en el centro del átomo y alrededor, en sus orbitales, se va a encontrar el electrón, ¿sale? Ellos van a estar rodeando todo, ¿listo? Muchos átomos van a dar origen bueno, aquí nos faltó uno, dan origen a los elementos, ¿de acuerdo? Estos elementos hablábamos nosotros en el salón de clase como los elementos de la tabla periódica, ¿cierto? ¿Cuáles son los elementos de la tabla periódica? Los 117 elementos que existen. Yodo, cloro, carbono, hidrógeno, oxígeno, itrio. ¿Cuál otro te gusta? ¿Te gusta el sodio? ¿Te gusta oro, plata, molibdeno, helio? ¿Cierto? Todos esos elementos. Entonces, desde las partículas subatómicas, el átomo y los elementos, hasta ahí, todo es inorgánico, ¿cierto? Todo es inorgánico. Vámonos hasta las moléculas. Y en el caso de las moléculas, es la unión, habíamos escrito en el pizarrón, en el caso de las moléculas, es la unión de dos o más elementos que pueden ser iguales o diferentes. Por ejemplo, ¿ok? De estos elementos que pueden ser iguales o diferentes, ¿como cuáles? Elementos iguales, el oxígeno, O2, ¿cierto? Elementos diferentes, el agua, H2O, ¿cierto? Tengo un hidrógeno y tengo un oxígeno. Elementos diferentes, cloruro de sodio, NaCl. Y entonces, esta unión de dos nos daba origen a otra molécula diferente, ¿de acuerdo? Entonces, en el salón de clases nosotros hicimos un apartado sobre estas moléculas y estas moléculas dijimos que daban origen a otras biomoléculas. A estas biomoléculas nosotros les llamamos CHOMPs: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿de acuerdo? Entonces, estos chomps dijimos que se van a acomodar de diferentes formas para dar origen a las biomoléculas, ¿de acuerdo? ¿Cómo, maestra? Fácil. En el salón de clases nosotros platicamos que si yo les decía a ustedes, voy a poner en este bowl, voy a poner margarina y voy a poner harina y voy a poner huevos, leche, y entonces tú dices, bueno, ¿qué será que va a preparar la maestra? Alguien tal vez diga, voy a preparar hot cakes, ¿cierto? Ah, pero esta misma masa de hot cakes me sirve para la masa de banderillas, ¿cierto? Pero esta misma masa que yo preparé, o esta misma mezcla, me sirve para hacer crepas, ¿de acuerdo? ¿En qué consiste uno y en qué consiste otro? En las cantidades. Probablemente en uno le ponga más leche, en otro no lleve margarina o lleve muy poquito y en el otro no se lleve más margarina, lleve otro huevo, no lo sé. Pero todos llevan el mismo compuesto, lleva harina, lleva huevos, lleva leche. No recuerdo qué otra cosa, ¿ok? Listo. Entonces, ¿qué es lo que es diferente? Las cantidades. Lo mismo pasa aquí. Tengo las mismas moléculas: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Chomps, ¿ok? Lo tengo y entonces sobre esto empiezo a poner un poquito de aquí, un poquito de allá, un poquito de aquí y empiezo a formar moléculas llamadas proteínas, carbohidratos, ácidos nucleicos y lípidos. No te olvides: carbohidratos, proteínas, ácidos nucleicos y lípidos, ¿de acuerdo? Entonces, en el salón de clases nosotros platicábamos y decíamos que todos aquellos compuestos habían tenido un origen importante. Y esto se había basado en aquella explosión grandísima que hubo hace miles de millones de años. ¿Cómo se llamaba? La teoría del Big Bang. Esta teoría del Big Bang, ¡pum!, se realizó. Y entonces Oparin Haldam escribió un libro que se llama así, El origen de la vida.
Y él explica que en esa explosión la Tierra quedó como llena de humo y entonces esa era una atmósfera rica en azufre, fósforo, nitrógeno, carbono e hidrógeno. ¿Te suena? Chomps. Y entonces estas moléculas se fueron organizando, estos átomos se fueron organizando en moléculas y empezaron a crear la primera estructura llamada coacervado, ¿ok? Y este coacervado se unió con otro coacervado y ya los dos ya no eran coacervados, ya era un aminoácido. Y este aminoácido se unió con otro aminoácido. Y entonces entre los dos se formaron y dejaron de llamarse aminoácidos para hacerse llamar proteínas primarias. Esta proteína primaria, cuando se une con otra proteína primaria, se llamará proteína secundaria. Y esta proteína secundaria, cuando se une con otro, se llamará proteína terciaria. Dos proteínas terciarias darán origen a una proteína cuaternaria. ¿De acuerdo? Entonces, estas uniones de proteínas va haciendo que mi proteína sea más específica. Entre más grande sea la proteína, o sea, entre más cuaternaria sea, más funciones puede realizar. Entre menos sea la proteína o el aminoácido, menos funciones puede hacer. Ah, entonces nos sirven los más chiquitos, sí, porque recuerda que nuestro cuerpo absorbe compuestos pequeños. Entonces, de una proteína cuaternaria, el cuerpo no la puede absorber como proteína cuaternaria, ¿ok? Lo tiene que fraccionar hasta que llegue a aminoácidos, que es la expresión más chiquita, y yo me la pueda comer y entonces se puede absorber. Estos aminoácidos, recuerda que existen aminoácidos esenciales y aminoácidos no esenciales, ¿de acuerdo? Entonces, con estos tenemos a las proteínas, el grupo de las proteínas, ¿sale? Dentro de las proteínas más importantes que existen está la albúmina. Esta proteína albúmina es una proteína que se encarga de distribuir, es una proteína transportadora. Ella es la proteína que lleva el lápiz, lleva el teléfono, lleva esto, todo lo lleva ella. Y dependiendo de lo que necesite cada célula, es lo que ella le va administrando, ¿sale? Entonces, ya nos quedamos en los aminoácidos, ya dijimos las proteínas primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias, dijimos que se absorben mejor los aminoácidos en el cuerpo, dijimos también que la proteína más importante es la albúmina y que la albúmina es una proteína transportadora, ¿de acuerdo? ¿Quién más tenemos dentro de las biomoléculas? Bueno, pues dentro de las biomoléculas tenemos a los lípidos, ¿cierto? Los lípidos y las proteínas son importantes para la célula. ¿Cómo importantes? Claro, la célula está formada a través de una membrana, ¿de acuerdo? Y esta membrana celular está constituida principalmente por dos capas lipídicas, por una de proteínas. No lo digo yo, lo dice el capítulo número 2 de Células y Funciones del libro del Guyton Hall, ¿ok? Entonces puedes echarte una navegada ahí. En esta lectura podrás ver que te explica que la membrana posee o se acomoda a través de un mosaico fluido. ¿Qué es la teoría del mosaico fluido? Ah, bueno, es que están unidos dos lípidos y una proteína, ¿cierto? En clase poníamos el ejemplo de las uvas pasa, ¿ok? ¿Cómo son las uvas pasa generalmente o las ciruelas? Pues son chiquitas y arrugaditas, ¿no? Si nosotros metemos esas ciruelas pasas y esas uvas pasas en un tamal de mole que todo mundo hemos comido, ¿cómo salen esas frutas? ¿Será que salen igual de arrugaditas que como las dejamos? No, ¿verdad? Salen como estiraditas, como regordetas. ¿Por qué? Porque absorbieron esa agua. Entonces, ¿quién le permite la capacidad a la membrana de hacerse arrugadita o hacerse bien estirada? Pues la teoría del mosaico fluido, que permite que los lípidos y las proteínas puedan moverse y con esto le va a conferir a la célula, a la membrana le va a conferir flexibilidad, ¿de acuerdo? Entonces tenemos a los lípidos, tenemos a las proteínas y ahora vamos a hablar de los ácidos nucleicos. Estos ácidos nucleicos están compuestos, acuérdate. ¿Cuál va a ser la función de ellos? Transmitir la información genética.
si te pareces a tu mamá, si te pareces a tu papá, te pareces, tienes toda la carita de tu papá, pero tienes el carácter de tu mamá. Ujú. Genotipos y fenotipos. ¿De quién se encargan? Los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos ya nos decían a nosotros, Watson y Crick, que estaban compuestos a través de 4 bases, ¿cierto? Y entonces hablamos de la... Ay, se me fueron. La leucina, no, esos son los aminoácidos. Estaban formadas por 4 bases, dame chance. Estaban formadas por 4 bases y estas, timina, guanina, citosina, y cuando era ARN era uracilo, ¿te acuerdas? Entonces, estas 4 bases están configuradas, están contenidas en el material genético llamado ácidos nucleicos, ¿ok? También tenemos, ya vimos a las proteínas, ya vimos a los lípidos, ya vimos a los ácidos nucleicos y nos faltan los carbohidratos. ¿Ok? Los carbohidratos forman el grupo más importante que existe en este grupo de biomoléculas. Los carbohidratos, su carbohidrato simple más importante se llama glucosa. Esta glucosa nos sirve a nosotros para podernos despertar, ¿cierto? Puedo comer una barra de chocolate. Claro, porque esta me provee carbohidratos disponibles en ese momento. ¿Ok? Explicado de otra manera, es como decir, yo necesito ahorita para pagar unas copias que pidió la maestra. No, pero nadie nos dijo que no sé qué sí, pero yo lo necesito ahorita. Me sirve. Entonces, si yo tengo dinero en efectivo, las monedas, será tu glucosa. En ese momento la voy a utilizar. Ah, pero dice que puede aceptar transferencias. Ah, entonces puedo hacerlo y sin ningún problema lo puedo utilizar después. Eso sería como comer una grasa, desdoblo la energía y luego me sale la energía disponible. ¿Sale? Entonces, ahora estamos hablando de los carbohidratos. El carbohidrato más simple se llama glucosa, ¿ok? Quiere decir que estos carbohidratos se van a dividir en monosacáridos, en disacáridos cuando son 2 y cuando son más de 2 se llamará polisacáridos, ¿ok? Platicábamos de los polisacáridos más importantes que eran la lactosa, la galactosa, la fructosa, ¿no? Y que estaban compuestos a través de algunas proteínas también, ¿ok? Entonces, son bien importantes estas 4 biomoléculas, proteínas, ácidos nucleicos, lípidos y carbohidratos, ¿sale? Entonces, es lo que tenemos nosotros aquí en la pantalla y vámonos a la parte de abajo. En la parte de abajo tenemos, ay, no sé qué hice. ¿Siguen viendo mi pantalla? Ya no. Yo creo que ya se durmieron. Bueno, Sí, sí se ve, profe. bueno, ok. Entonces, después de estas biomoléculas, muchas biomoléculas, ¿qué me van a dar origen? Veníamos de muchas partículas subatómicas, un átomo, de muchos átomos, un elemento, de muchos elementos, una molécula, de muchas moléculas, una biomolécula, siempre y cuando fueran carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. ¿Listo? Y muchas biomoléculas, ¿a qué nos van a dar origen? A los organelos. Hablábamos en este caso de la membrana citoplasmática, ¿ok? Entonces, muchos organelos, ¿a qué me van a dar origen? A las células. Y aquí en las células nosotros dijimos que habían de 2 tipos, ¿se acuerdan? Células procariotas y las células eucariotas. Estas células procariotas van a ser aquellas células más simples, no viejas, no primitivas, simples, sencillas. Y las eucariotas, decíamos en el salón de clase que EU significa verdadero. Entonces, quiere decir que esta célula tenía un núcleo verdadero. Entonces, quiere decir que los ácidos nucleicos los tienen cerraditos en un núcleo, la eucariota, y la procariota lo tiene difuso en toda su estructura, ¿ok? Un ejemplo, hablábamos de la procariota, entonces hablábamos de las bacterias, ¿cierto? Y que ellas no necesitaban tanta estructura como la necesitamos nosotros y eran capaces de hacernos mucho daño. En el salón de clases hablamos sobre el cólera, ¿cierto? El cólera es una bacteria que puede llegar a causar la muerte en los niños, ¿no? Y se mueren de volada, ¿ok? Y en el caso de las células eucariotas, pues hablábamos, ¿no? De las células autótrofas y de las heterótrofas,
¿ok? Eso lo vamos a revisar el día de mañana en clase. Muchas células, ¿a qué daban origen? A un tejido, ¿cierto? Muchos tejidos, ¿a qué daban origen? A los órganos, ¿de acuerdo? Y muchos órganos, ¿a qué daban origen? A un ser vivo, perro, gato o humano. ¿Listo? Y entonces dijimos, bueno, extrapolemos más allá, pensemos más allá. Después de que está hecho el ser humano, si se junta con su crush, decíamos en ese entonces, Shakira lo sabía, ¿no? Por la ley del magneto se acercaron los cuerpos, ¿no? Y cuando se unen dos cuerpos, un masculino y un femenino, 9 meses después, nace la bendición, ¿cierto? Y entonces ahí serán una familia. Y muchas familias que dijimos que eran comunidades, comunidades, sociedades, y de las sociedades, un pueblo, un lugar, y de allí podíamos migrar hasta el mundo, una nacionalidad mundial, y entonces hablamos de un universo como tal. ¿Listo? Entonces, dentro de las actividades que dijimos que les van a quedar a ustedes, es que copien esta tabla. Esta tabla contiene los cationes y los aniones más importantes para el cuerpo, dice en la parte de arriba, iones comunes del cuerpo, ¿ok? Entonces, estas diapositivas te las voy a compartir en el chat para que tú puedas sacarlo de ahí y lo puedas copiar en tu libreta y entonces mañana te la puedas recibir en el salón de clases sin ningún problema, ¿de acuerdo? Misma historia con esto. Con esta tabla, ¿qué quiere decir, maestra? ¿Te acuerdas cuando nosotros hablábamos que de muchos átomos se formaban elementos? Y entonces dijimos que de los elementos hay elementos mayores, hay elementos menores y hay oligoelementos, ¿ok? Los elementos mayores son aquellos que van a necesitarse, que ocupan más del 96%. Los elementos menores ocupan más o menos el 3.6% y los oligoelementos, pues el 0.4% que hace falta, ¿ok? Entonces, ¿cómo, maestra? Sí, que sean elementos mayores o que sean oligoelementos que necesitas 0.4, no quiere decir que, este como es poquito ni nos sirve. No, nos sirve y nos sirve de mucho, ¿sale? Entonces, estos quiere decir que nosotros necesitamos de estos elementos en cantidades muy chiquitas, pero que si no estuvieran, nos harían mucha falta. Entonces, ahí va un ejemplo. Si yo deseo hacer una jarra de pozol, ¿no? A mediodía, y son 5 kilos de masa, y le pongo 15 litros de agua, no sé, 5 litros de agua con 5 litros de pozol, por ejemplo, 5 kilos de pozol. ¿Cuánta azúcar debe de llevar? Pues yo creo que 5 kilos, por ejemplo, ¿no? Bueno, listo. Esos serían elementos mayores. Necesita mucha cantidad. ¿Qué pasaría con los oligoelementos? Vuelvo a hacer el mismo traste de comida ahora. 5 kilos de puerco, 10, 15, 50 kilos de puerco y listo, dispuesto como cochito, ¿sale? Pero le tengo que poner también los 5 kilos de sal como le puse 5 kilos de azúcar en el ejemplo anterior. No, hombre, o sea, eso va a salir saladísimo, ¿cierto? Entonces, probablemente de los 15 kilos, de los 50 kilos, probablemente ocupe yo un cuarto de la bolsa de sal para que eso quede riquísimo, ¿cierto? Entonces, ¿quiere decir que la sal vale menos que el azúcar? No, ¿cierto? Lo que pasa es que necesita de menos para poder causar una reacción. A estos se les llamarán oligoelementos. Y a los elementos mayores son aquellos que se necesitan en grandes cantidades, ¿no? Misma historia, pero al contrario de los elementos menores. También se necesitan, pero los necesito en cantidades pequeñas. ¿Listo? Entonces, esta tabla también la vas a copiar en tu libreta. Y entonces hablábamos sobre las moléculas. Hablábamos del agua, que es una molécula inorgánica. Hablábamos del CHOMS. Hablábamos de los lípidos, de los carbohidratos, de los ácidos nucleicos y de las proteínas que platicábamos. Proteínas primarias, secundarias y terciarias. ¿Listo? Y después de esto nos fuimos a campo y, ay, mi querida Michi va a entrar apenas ya para despedirnos. Y después de esto nos fuimos a campo y ya en el campo empezamos a hacer una práctica con globos que mañana te contaré en el salón de clase
cómo fue. También el día de mañana en el salón de clases vamos a comentar cuál es el caso de salud pública del hipotiroidismo neonatal y su relación con el yodo. El yodo, recuerda bien que es un oligoelemento, quiere decir que está en cantidades pequeñitas, ¿de acuerdo? Dudas, preguntas o amenazas que tengan, este es el momento de abordarlo. Adelante, Nayeli. Buenas noches, profe. Solo serían las dos tablas que puso ahorita en la diapositiva. Sí, solo eso. Ok, lo copiamos en nuestra libreta y ya mañana se la entregamos, ¿verdad? Así es. Ujú.